con Dios empieza a morir espiritualmente, empieza a decaer. Hay una promesa para los hijos de Dios, y es que nosotros vivamos en victoria, tengamos éxito, que todas las cosas nos vaya bien. Aleluya. Pero es necesario e importante que tú y yo permanezcamos en Dios, permanezcamos en su camino y que no claudiquemos. Algo que quiero compartirte, hermano, para comenzar, les voy a pedir de favor ahí a los niños que no me estén caminando ni corriendo, por favor, para que no se distraigan. Vamos a iniciar esta enseñanza. Dice la Biblia en Oseas capítulo 2 versículo 14: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Una vez más, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Agradecemos, Señor, tu favor y el cuidado que has tenido para con nosotros. En este tiempo, Dios, en esta hora, rogamos que tu presencia, tu Espíritu Santo, nos esté dando la dirección, nos esté dando, Padre Celestial, la luz, Dios, en lo que podamos, Señor, atender al llamado que tú, Señor, estás haciendo por medio de tu palabra. Te doy muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre, y usa mi boca y mis labios, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los ecosistemas, no sé si, bueno, todos en algún momento estudiamos esta parte de los ecosistemas, los biomas y todo lo que conlleva la selva, el bosque, el desierto, y cada uno tiene, cada momento o lugar tiene su clima. Y hablando específicamente del desierto, dice la palabra de Dios que allí Dios nos llevará y nos hablará ¿cómo? Tiernamente. ¿Sabes? Los desiertos en la palabra de Dios son símbolos de prueba, símbolos de procesos, lugares en los que Dios nos lleva para hablarnos, para podernos desintoxicar. Jesús, cuando estuvo en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 4 que él fue ¿a dónde? ¿En qué lugar estuvo? En el desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Estuvo pasando por este proceso. Ahora, nosotros geográficamente, si vemos, los desiertos son lugares áridos, lugares secos. Y eso es lo que Dios en la semana hablaba a mi vida, diciendo que en el pueblo de Dios las vidas de muchos están áridas, están secas espiritualmente. Cuando Dios nos lleva al desierto, significa que va a haber tiempos de escasez, tiempos de soledad, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, en los cuales Dios va a hablar a nuestro corazón, en los cuales va Dios a hablar directamente a nuestra vida. Pero lamentablemente, muchas veces el desierto al que nos lleva Dios no está afuera de nosotros, sino que permanece en nuestra vida. Y hoy quiero compartir este tema que se titula Cuando el desierto sigue dentro de nosotros. Dios nos lleva a esos desiertos para hablarnos, para un proceso, pero muchas ocasiones el desierto no sale fuera de nosotros. Perdón, los niños pueden bajar. Yo dije, algo está pasando. Con razón yo vi mucho niño aquí. Yo dije, ¿qué están haciendo acá? Me bajaste del tercer cielo, hermano. Pero bueno, nada, es cierto. Entonces, cuando Dios nos lleva al desierto, y también los adolescentes, adolescentes, por favor.
Esto es nada más para los hermanos adultos. Bueno, ya después de este pequeño paréntesis, quiero volver a que Dios nos lleve a esos desiertos para tratar nuestra vida. Pero el desierto, hazte esta pregunta: ¿ha salido de mi vida o permanece en mi vida? Es el lugar en el que no hay nada, está seco, está árido, en donde espiritualmente, cuando Dios nos trata de hablar en una predicación, en una canción, nos trata de hablar de muchas veces u ocasiones, estamos secos, estamos en un enfriamiento espiritual. ¿Por causa de qué? Por la lejanía, por el enfriamiento, por la distancia. Y eso va matando y destruyendo nuestra comunión con Dios. Sabes, en la semana Dios ponía esto en el corazón y yo creo que Dios hablaba también en la vida de mi esposa, que tenemos tiempos de oración. Y sabes, hay una decadencia, no porque sean decadentes, sino porque hay una generación, hablando de manera general, que se está perdiendo lo espiritual, que se está haciendo a un lado y que se está permitiendo muchos pecados, y eso va matando, va alejando, va siendo aburrido, y la espiritualidad ya es muy estéril. Ya el orar se hace aburrido, ya leer la Biblia se hace aburrido, ya ir a la iglesia se hace aburrido. Ay, otra vez a la iglesia, otra vez domingo, otra vez orar, otra vez leer la palabra de Dios. Y siendo hijos de Dios, terminamos viviendo como inconversos, como carnales, con la mente enfocada únicamente en las cosas del mundo y no en Dios, enfocada en solo los placeres de la carne, con la mente y el corazón completamente alejados del Señor. Cuando el desierto lo llevamos dentro de nosotros, puede compararse con las palabras. Me llevaba Dios a la Biblia en Ezequiel 37, hablando acerca de un valle de huesos secos, donde no hay vida, donde está árido, y esos huesos estaban secos, que parecería, hermanos, que ya no hay esperanza. Pero Dios puede darle vida a todo aquello que está muerto y seco y sin esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Ezequiel 37:1, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. ¿Cómo estaban estos huesos? Completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Esos huesos representan a un pueblo que no tiene esperanza, a un pueblo cautivo, un pueblo lejos de su tierra,
que se sentía completamente lejos de Dios. Y es por eso que en este día Dios nos habla y nos dice, y nos pregunta si el desierto en el que pasamos es un proceso o ya es nuestra vivienda en el corazón. Seco, árido, sin fruto, sin ganas, sin esperanza, cautivo de algún estilo de vida, cautivo de algún pecado. ¿Y qué es lo que dice la Biblia en el versículo 11? Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, perdón, ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Y hay veces que en ocasiones las personas, y cada uno puede sentirse así, sin esperanza. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá después? Ya fui a la iglesia, ya oré, ya leí la Biblia, y pareciera que todo sigue igual. Pareciera que no avanzo, pareciera que sigo dentro del desierto, pero no nos hemos dado cuenta que el desierto está morando dentro de nosotros. Porque ya no hay ganas, ya no hay esperanza, ya no hay esa pasión para salir adelante. Quiero compartirte el tema acerca del desierto que vive dentro de nosotros y lo que representa en nuestra vida esos huesos secos. ¿Qué significa cuando el desierto lo llevamos dentro? Número uno, los huesos secos representan deshonra. Dice la Biblia, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle, estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Estos huesos esparcidos en el campo, tirados en el suelo, representa una de las mayores deshonras para un judío. Pues para el pueblo de Israel, un cadáver que no sea sepultado y sus huesos queden expuestos en la tierra es lo peor que le puede ocurrir a un cadáver. Es la peor deshonra para la vida de una persona. Hueso en hebreo es etzem y significa esencia de Dios. Nuestros huesos llevan la esencia de Dios. De hecho, si tú recuerdas, cuando José, antes de morir, él dijo, llévenme, ahora sí que, y sepúltenme, si yo muero, con mis padres. Lleven mis huesos y sepúltenlos ahí con mis padres, porque era una deshonra para un judío que los huesos estuvieran expuestos ahí en la tierra. Y esos huesos secos y ese desierto en nuestro interior representan esos tiempos en los cuales en nuestra vida nos hemos comportado como muertos espirituales. Cuando sin temor de Dios le hemos deshonrado a Él con nuestra vida, cuando hemos deshonrado tal vez nuestro matrimonio, cuando hemos deshonrado a nuestros padres, cuando no hemos tenido dolor por hacerlo, sino que hemos expuesto nuestra muerte, nuestro enfriamiento espiritual delante de todos. Cuando dicen, ¿qué te está pasando? Ya no te veo con las mismas ganas que antes. Ya te veo siempre desanimado. Ya no te veo con ganas de ir a la iglesia. Ya no te veo que oras. Ya no veo que tengas tal vez una esperanza por vivir. Ya desatiendes a tu familia. Ya desatiendes a tu matrimonio. Ya desatiendes tu vida espiritual. Y esa vida en la que llevamos es expuesta como una deshonra, como aquellos huesos que estaban en ese valle. Es una deshonra.
Los huesos significan, número dos, los huesos significan algo que ha estado muerto ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Bastante. Dice, el Señor me condujo, otra vez en el versículo 2, dice, por entre los huesos que cubrían en el fondo del valle estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. De la noche a la mañana, alguien, una persona, un cristiano, un hijo de Dios, no se va a enfriar ni va a estar seca espiritualmente. Los huesos representan algo que en alguna vez tuvo vida. Nuestra vida espiritual que no trae frutos, nuestra vida espiritual que no hay ganas de seguir adelante, empieza a decaer, empieza a enfriarse, empieza a morir. Ya no tiene devoción ni temor por las cosas de Dios. Ya no tiene comunión, ya no se congrega. Y la palabra de Dios ya no tiene lugar en su corazón. Ya dice, sí, es cierto. Empieza a practicar cosas que están en contra de Dios. Empieza a escuchar cosas que no ayudan para su crecimiento. Empieza a juntarse con personas que no convienen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, iglesia. Una persona que no tiene el temor de Dios corrompe la vida de aquella que sí. Si tú tienes relación con amistades, no te digo córtalas, no te digo déjalo, pero que si tu amistad sea fructífera y que tú puedas compartirle de Dios. Pero cuando tu vida ya está seca, cuando tu vida ya no tiene ánimos y de plano, como esta parte en este versículo, están secos en sobremanera, ya no puedes hablar de Dios. Porque tu testimonio, porque tu comportamiento, porque tu forma de hablar, tu forma de pensar, dice todo lo contrario de una persona que ya no tiene a Dios, de una persona que ya no tiene temor de Dios ni devoción de Él. ¿Habrá esperanza para aquellos huesos secos? ¿Habrá esperanza para ese corazón en el cual hay un desierto? Y la respuesta de los huesos secos solamente está en ¿quién? En Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Luego me preguntó, dice la Biblia, Ezequiel 37:3, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Seguramente la respuesta humana a la pregunta del Señor sería que ya no hay esperanza. Imagínate, tú ves un valle lleno de huesos secos y Dios le preguntaba al profeta Ezequiel, ¿crees que estos huesos vivan? Humanamente uno dice, ya no hay posibilidad. Cuando una persona decae, cuando un hijo de Dios se desanima, a veces no hay palabras que tú puedas decirle a esa persona que no sepa. Y tal vez uno dice, no hombre, pues las posibilidades de que este hombre o esta mujer, después de que se alejó de la iglesia, después de que ya no se ha congregado, después de que ya perdió su comunión con Dios, híjole, son mínimas. ¿Qué puedes decirle a un hijo de Dios que ya se ha apartado del camino? Y dice la palabra de Dios que este era el pueblo de Israel. O sea, un pueblo que conocía ¿de quién? De Dios. Ya hay cristianos, hijos de Dios, que saben que hay un Dios todopoderoso. Saben que hay un Dios que todo lo puede. Pero ¿qué puedes decirles a ellos que no sepan? Que es cuando uno dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Puede restaurarse la vida de esa persona? Sí, tú lo sabes, Padre.
Si quieres que ya tu vida no sea un desierto y que nuestros huesos secos vuelvan a la vida, necesitamos volver al único que nos puede dar esa vida, al único que puede hacer que nuestro desierto se transforme en tierra fértil, que nuestro desierto se convierta en una tierra fructífera. Y Él es nuestro único Dios. Dice la Biblia en Isaías 35, versículo 1, 2 y 3, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Aleluya. Todos escuchamos de un avivamiento. ¿Cuántos quieren de aquí un avivamiento en su vida? Todos queremos un avivamiento, pero ¿estaremos listos? ¿Seremos lo suficientemente responsables para que ese avivamiento venga a nuestra vida, a nuestro corazón, y que este desierto, el que está morando dentro de nosotros, sea cambiado? El avivamiento solamente viene por medio de Dios, de su poder y de su palabra. La Biblia en el versículo 4 y 5 del capítulo 37 de Ezequiel dice: entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile. En la versión Reina Valera 60 dice: profetiza sobre estos huesos secos. Dice la Biblia: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Solamente la palabra de Dios es la que trae vida, es la que le puede levantar, es la que puede restaurar. Aleluya. Humanamente lo vemos y decimos: no tiene esperanzas, ya no tiene posibilidades este hermano que ya lleva más de 10 años en el evangelio y que ya se desanimó y que ya se alejó y que ya se apartó del camino. Humanamente uno dice: ya no tiene esperanzas. Uno va y le dice: échale ganas. Uno va y le dice: te esperamos en la iglesia. Uno puede decir: oro por tu vida. Pero sabes, la única forma en la que esos huesos, ese desierto de la vida de nosotros o de la vida de un hijo de Dios puede ser fructífera es a través de la palabra de Dios. Aleluya. Esa palabra que trae poder, esa palabra, esa profecía a su vida. Yo no sé tú, hermano, pero ahorita en el tiempo en el que estaba hablando, mi esposa estaba tirando una palabra para las generaciones, para diferentes tipos de personas. Los que estaban acá, los jóvenes, los que estaban acá, los que servían y los que estaban nuevecitos. ¿Sí? Los que van detrás de nosotros con nuestro servicio, y la generación que ve atractiva o desagradable las cosas de Dios, como se los pintemos. Y que el mundo está jalando y que el mundo está atrayendo a más jóvenes que ahorita, decía mi esposa a través de esa palabra, con la fuerza que se sienten, con la fuerza que tienen, con la fuerza y la inteligencia que tienen. Alégrate, joven, en tu juventud. Nunca te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, joven. Aleluya. Y que nos dice la palabra: levántate.
Anuncia esta palabra profética, esta palabra que viene de parte de Dios, esta palabra que trae vida a cada corazón. Anuncia un mensaje profético. Anuncia un mensaje profético. ¿Quién puede darnos vida en el desierto? Solamente la palabra de Dios. Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Dice la Biblia en Romanos 6:23, y con esto termino. Pues la paga del pecado, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el desierto sigue dentro de nosotros, por favor, músicos, cuando el desierto sigue dentro de nosotros,